Dios. En Dios cree hasta el diablo. Pero para creerle a Dios hay que haberlo oído. Que creer a Dios es creer lo que Él ha dicho. Abraham oyó, el Dios de la gloria le apareció a Abraham en Mesopotamia y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios, es decir, lo que Dios le dijo. Eso es lo que es la fe. Por la fe Noé, habiendo oído palabra respecto a cosas que no se veían, con temor preparó el arca. Para que la gente le crea al Señor hay que predicarles, porque la gente no puede creer lo que no sabe y no saben lo que no han oído. Por eso la gente que no ha oído el Evangelio no tienen fe. Lo que ellos tienen es supersticiones o simplemente la creencia intelectual de que Dios existe. Porque creer en la existencia de Dios, eso es fruto de los sentidos, así como un edificio, un mueble le dice a uno que alguien lo hizo, pues la creación también le dice que detrás de ella hay un creador. Eso es creer en Dios. En Dios cree todo el mundo, en Dios cree hasta el diablo. Pero creerle a Dios es creer lo que Él ha dicho. Así es que dice la Biblia: creyó Abraham a Dios. Noten que Pablo dijo también: yo sé también a quién he creído, no en quién he creído, a quién he creído. Entonces, Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. O sea que Abraham, que vivió antes de la ley, fue justificado no por obras, no por méritos, no por algo que él había hecho, sino porque le creyó a Dios. Y dice el verso 4 que al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia o como favor, sino como deuda. Al que paga no se le hace el favor, al que trabaja no se le hace el favor de pagarle. Al que trabaja hay que pagarle porque se le debe. Entonces, al que obra o trabaja, el salario no es una gracia, sino es un pago. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya. Esa es la manera que Dios lo hace. Dios justifica al impío, no al bueno, porque no los hay. Jesucristo salva a los pecadores, no a los buenos, porque no los hay. Entonces, David, ¿en qué periodo vivió David? David vivió en el periodo de la ley y los profetas. Pero ¿cómo fue justificado David? No lo fue por la ley, sino por la fe. Aquí está citando el Salmo 32, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces David también fue justificado por la fe, en el favor, en la gracia de Dios, y no por las obras. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia
de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham recibió la justicia por la fe cuando era incircunciso. La circuncisión vino posteriormente. Después de que Dios hizo el pacto con él, le dijo: circuncidarás todo varón. Entonces la circuncisión era la señal que todo israelita llevaba en su cuerpo, como señal de ser pueblo del Dios de Abraham. Pero ¿cuándo recibió la circuncisión Abraham? Después de ser justificado, no antes. ¿Para qué? Para que él viniera a ser padre, no solamente de los circuncidados y de sus hijos que vinieron cuando era circuncidado, sino de los que no éramos circuncidados, de los que no somos circuncidados. De manera que él es padre de toda la descendencia de la circuncisión y la incircuncisión, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, la ley no había venido, la ley no existía. Entonces Dios no le hizo promesas a Abraham por la ley, porque ya no existía. La ley vino 430 años después de que se hizo esa promesa. Por tanto, entonces la justicia no es por la ley, sino por la promesa. Porque si los que son, por acá, gracias. Porque los que son de la ley porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si los herederos de la salvación son los de la ley, vana resulta la promesa e inútil la fe, porque la promesa fue hecha antes de la ley. Y lo que sucedió en el Calvario es el cumplimiento de esta promesa. Por eso dice en Gálatas que la ley no es de fe, porque la ley dijo: el que haga esto vivirá. La ley no es de fe, la ley dijo: haga esto y viva, y si no, muere. Entonces la ley no es de fe. La fe depende de la promesa. Es que, hermanos, no puede haber fe si no hay promesa. La fe se funda en las promesas de Dios. Si quiere, léalo allá en Gálatas capítulo 3. A ver. 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no vino a prometerle al hombre nada, la ley vino a condenarnos. Pero antes de la ley hubo una promesa que nos alcanza a todos nosotros. Aleluya. Y esa es la promesa que tenemos por el Evangelio. Eso es esto no es el talón. Bueno, en Hechos 13:32, Pablo en uno de sus discursos dijo: nosotros también os anunciamos, 13:32,
nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a los padres. El evangelio es el cumplimiento de esa promesa. Hecha a los padres. Los padres no son los curas, son Adán, Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Israel. El evangelio es el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. ¿Quiénes son los padres? Adán fue el primero, el padre de la raza humana. Abraham, el padre de la nación hebrea. Entonces, el evangelio es el cumplimiento de esas promesas. Hecha a Adán, hecha a Abraham, hecha a Isaac, hecha a Jacob, hecha a José, hecha a los hijos de Israel. Entonces, lo que está discutiendo Pablo es que todo esto que tenemos aquí es por la promesa y no por la ley. Porque la ley fue para encarcelar a toda la descendencia culpable mientras que llegaba la promesa. Dice que antes que viniese la promesa estábamos encerrados, confinados, detenidos. Leímos en Romanos 7, detenidos para aquella fe que iba a ser revelada. La fe vino cuando vino Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la promesa. Cristo es la simiente de la mujer, Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es el retoño de David. Entonces, Él es el cumplimiento de la promesa. Por eso todo lo recibimos por Cristo. Y nada por la ley. Por la ley lo que recibimos fue la condenación y la muerte. Entonces, por eso no hay que ser predicadores de la ley, sino del evangelio. Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley. Los que andan predicando por ahí la ley los mandó la difunta Elena de White. Pero Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley. No podemos predicar, no debemos predicar la ley, pero sí explicarlo. Eso sí. Decir lo que es la ley, la cárcel de la condenación. Es que cuando yo me refiero a predicar, me refiero a someter la gente a la ley, a encanarla en la ley. Bueno, entonces en el capítulo 4 se demuestra por dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento, quizás los más grandes, Abraham y David, que el método de Dios justificar al hombre es por la fe. Por eso, hermanos, es que necesitamos predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el que imparte la fe. El Evangelio es el que da la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted está predicando el Evangelio, está sembrando fe, está cultivando fe, está implantando fe, y cuando la gente tiene fe va a recibir ese chorro de promesas y de bendiciones que hay en Cristo. Pero si la gente no tiene fe en Cristo, no pueden recibir nada, porque el método de Dios de justificar al hombre es por la fe y no por las obras, porque por las obras ningún ser humano será justificado. Esta parte está importante de esta oración. Se escucha de algunos pastores que ya en sus iglesias no permiten que cante solo y que se haga la oración con mucha libertad, porque para qué tanta bulla, que el Espíritu no necesita eso. Como adorar a Dios con libertad en el culto, como arrancar el culto con libertad y eso. ¿Y eso de dónde lo sacarían? Bueno, se oye ya se oye de pastores así. Eso estaba parecido a la ley, que no haya libertad, pero estamos de gracia. Sí, claro. Es que donde está el Espíritu del Señor, el Evangelio no es un servicio funeral.
Porque el servicio funeral es el servicio a la muerte y este es el servicio a la vida. Entonces, si usted lo quiere así, más bien cómprese una funeraria, ¿no? Lo que pasa, hermanos, que algunos la libertad de la alabanza y el compromiso. Claro, eso es otra cosa, sí. Hay que arreglar, me parece. Puede ser también que algunos consideran la libertad como desorden, ¿no? La libertad del espíritu es cantar, orar y actuar en el espíritu, en la dirección del espíritu, no golpeando bancas y tumbando bancas y dando codazos y pataleos. Esas son cosas ya que no es libertad sino desorden. Sí, quebrando el púlpito a puñetazos. Eso no se necesita. Eso son exageraciones, eso son extravagancias. A ver, hermano. Y a lo largo de este tiempo se ve que hemos hablado con varios pastores a una reunión que tuvimos aquí y se habló sobre esto. Y yo he escuchado a muchos pastores sintiendo sobre esto ya que en varios lugares hay ciertos problemas con respecto a la iglesia. Se me había extrañado que hablando de la ley no hubiera dicho ninguno de los diezmos. Pero menos mal que siempre hay uno que dice. ¿Qué era otro que iba a decir, hermano? No, usted estaba mencionando del desorden, y está bien eso, el desorden es desorden en todas partes, pero lo que se oye no es tocante al desorden del creyente que quiebra la banca, no, sino del ministro que digamos que si la iglesia tiene bendición del Espíritu, supongamos que estamos andando con mucha libertad y la presencia de Dios empieza a sentirse, entonces ya pastor va teniendo eso. Bueno, ahí puede estar cometiendo uno de los pecados contra el espíritu, apagar. No apaguéis el espíritu, no sea bombero. A usted no lo llamaron para ser bombero. No apaguéis el espíritu. Bueno, ya que el hermano mencionó lo de los diezmos, escuchen lo de los diezmos. Todo en la Biblia tiene su raíz en el libro de Génesis, por eso se llama Génesis, quiere decir origen o principio. En el libro de Génesis están todos los orígenes excepto el de Dios. Ahí está el principio de los cielos y la tierra, el principio del hombre, el principio del pecado, el principio de la familia, el principio de la salvación, el principio de las naciones, el principio de Israel. En el libro de Génesis está el origen de todo lo que hay a lo largo de la Biblia. Un momentico. Eso lo cogen como principio de los cielos y la tierra, principio del hombre, principio del pecado, principio de la salvación, principio del hogar, principio de las naciones, principio de Israel, en fin, ahí están el origen de todo. Le pongo un ejemplo. Si comparamos la Biblia con un árbol, Génesis es su raíz y Apocalipsis el cogollo. Y hasta la última hojita del cogollo tiene que recibir el alimento de la raíz. ¿Sí o no? Bueno, entonces en el libro de Génesis está todo lo que a lo largo de la Biblia se desenvuelve. Allí están los sacrificios, el sacerdocio, los diezmos, todo está allí.
Lo que pasa, hermanos, es que en la época del Génesis, como no había ley, los hombres de Dios hicieron eso voluntariamente. Abraham, donde quiera que llegó, construyó un altar e invocó el nombre de Jehová, pero no lo hizo porque había una exigencia que le mandara a hacer eso. Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec, le dio, no dice que le pagó, sino que le dio. Jacob, cuando iba huyendo de la ira de su hermano y se soñó allá en el desierto con esa puerta abierta en el cielo y esa escalera, dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó y ungió la piedra y dijo: si Jehová fuere conmigo en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo lo apartaré para ti. Ese es un versículo bueno para poner en el alfolí. De todo lo que me diere el diezmo lo apartaré para ti. Pero usted note que eso fue una actitud espontánea de ellos. Ellos no estaban haciendo eso porque Dios les había puesto una demanda de eso. Cuando vino la ley, todo eso fue obligatorio, porque ley es una orden que manda hacer algo o prohíbe hacer algo. Eso es lo que es una ley. Entonces, cuando vino la ley, no solo los diezmos, sino que nadie podía venir al santuario con las manos vacías. Dice: no te presentarás al tabernáculo de Jehová con las manos vacías. Había ofrenda desde una tórtola hasta un becerro, para que nadie por pobreza dejara de venir, pero no podía venir con las manos vacías, tenía que traer un sustituto. Por eso José y María fueron por un par de tórtolas y 2 palominos, que eran la ofrenda de los pobres. Entonces la ley, por eso la ley dijo: malditos todos, la nación entera, me habéis robado con los diezmos y las ofrendas, porque en la ley no era voluntario, era obligatorio, porque la ley es eso. Yo le pongo un ejemplo: si un ciudadano tiene la costumbre de pintar su casa todos los años, pues es una cosa muy buena, le gusta tener su casa bien pintada y bien presentada. Pero si el alcalde de la localidad dicta un decreto que en diciembre todos los frentes de la casa hay que pintarlos, ya no lo hace solamente porque quiera tener su casa pintada, sino porque le toca. ¿Me explico? Bueno, eso es así. Antes de la ley hubo diezmos, hubo sacrificios, hubo sacerdocio, hubo todo esto, porque eso está en el libro de los orígenes. La ley lo puso obligatorio, y todo el que no cumpliera eso era maldito, porque la ley se dijo: maldito todo aquel que no pusiere por obra las palabras de esta ley para cumplirlas. No solo el que no hacía una cosa, sino el que no hacía otra también. Entonces, nosotros no estamos en la ley, por eso no hay que predicar los diezmos con el garrote de la ley, ni con las centellas, ni los rayos del Sinaí, porque si usted predica los diezmos en esa forma, la gente más bien se le pondrá lejos, porque los que oyeron la ley se pusieron lejos. Pero los diezmos los predicamos y los creemos porque los diezmos es el sistema financiero que Dios estableció, está en el libro de los orígenes. Y Abraham, que es nuestro padre, porque si sois de Cristo sois simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa. Todos los que somos de Cristo, todos los que somos iglesia, venimos de aquí, no de acá. Si fuerais hijos de Abraham,
Entonces, el que no quiere dar los diezmos es porque no es de aquí. Vea, esta es la línea. Abraham y Jacob dieron los diezmos, y Cristo es la simiente de Abraham, y nosotros somos el linaje de Cristo. Lo que hay es que predicarlos con la bendición de la promesa y no con la maldición del Sinaí, porque usted coge más moscas con miel que con vinagre. Hermano, no le oí la palabra anterior. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos Cristo es la simiente de Abraham. Y nosotros somos el linaje de Cristo. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, verá un linaje. La iglesia es el linaje de Cristo. Si usted predica los diezmos con la bendición de la promesa aquí, de Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas, y benditas son bienes. Bienes. No es muy, vamos a decir, muy importante o favorable dar Malaquías 3:10, porque ahí se habla de la bendición. Es que el que cita Malaquías 3:10 está usando el garrote de la ley. Dejen el garrote a un lado y predique la bendición. Los que oyeron la ley se pusieron lejos y dijeron: no hable Dios con nosotros porque no muramos. Y Moisés, que era el mediador, dijo: estoy espantado y temblando. Algunos lo dijo, algunos lo pintan en la política. Por eso les digo que es mejor el de Jacob. De todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. Entonces predique, hermanos. Los diezmos se predican con la bendición. En tu simiente que es Cristo serán bendecidas. Bendecidas. Entonces, si la persona da los diezmos con ese sentido de bendición, de generosidad, él se alegrará de hacerlo y recibirá bendición. Si usted se pone a coger el garrote de la ley para predicar los diezmos, la gente se le va a incomodar y hasta se le pueden rebeldizar. Llevaba en el portafolio un paquete de sobres para los diezmos, para visitar desde las 8 de la mañana los clientes que no fueron el domingo al culto. Ese está bueno para que lo empleen esos del sombrero negro y el maletín negro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Las chepitos. Ese está bueno para que lo empleen allá. Ese no es un predicador del evangelio, sino un cobrador de diezmos. Eso es pelar el cobre. Eso es demostrar que se está por la plata. Uy, Señor, ayúdanos con esa gente. A ver, hermano. Melquisedec es una revelación de Cristo, es una teofanía, es una aparición de Cristo. ¿Cómo podía ser un hombre sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de días? ¿Cómo podía ser un hombre? ¿Qué quiere decir rey de Salem? Rey de paz.
No era Salén César, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, los diezmos se predican con la bendición, no con la maldición. A ver, hermano. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente para salir de este terreno de la ley. Los 4 reposos están en Hebreos 3 y 4. Hebreos, usted se puede leer más allá en la casa, del capítulo 3, verso 7, hasta el verso 10 del capítulo 4. Anote para que se lo lea allá en la casa y yo le voy a explicar así a vuelo de pájaro. Hebreos 3, 7 hasta Hebreos 4, 10. Léase todo eso y ahí están los 4 reposos. Yo se los voy a decir así rápidamente. Hebreos 3, 7 a Hebreos 4, 10. Hebreos 3, 7 hasta Hebreos 4, 10. ¿Ya? Allí habla de 4 reposos. El primer reposo es el de la creación. En 6 días hizo los cielos y la... ¿Quién fue el que reposó? Dios. No es que Él se acostó ni se sentó, porque Dios no se fatiga con cansancio. Dios no se cansa ni se fatiga. Dios se satisfizo, Dios se alegró porque Él vio su obra en gran manera buena y reposó. Dios había hecho un plan antes de la fundación del mundo, y cuando toda la creación estaba en conformidad a ese plan, vio Dios que todo lo que había hecho era en gran manera bueno, y reposó Dios de toda su obra. Quiere decir que Dios se alegró, que Dios se satisfizo. Ese es el primer reposo. Usted no encuentra en el libro de Génesis que ningún patriarca guardó ningún día, ni que a nadie se le mandó a reposar ningún día. A todo lo largo del libro de Génesis usted no encuentra a nadie reposando ni mandando a reposar. Solo se dice que Dios reposó. Ese es el reposo de Dios. 1. El reposo de la ley es el de los Éxodo 20. 6 días trabajarás. Y el mandamiento no es solo reposar, sino trabajar. 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Por eso es que los judíos hacen plata, porque ellos creen no solo en reposar el sábado, sino en trabajar los otros 5 días, los otros 6 días. Porque el mandamiento dice 6 días trabajarás y el 7º reposarás. Por eso es que ellos hacen plata porque creen en el mandamiento entero. El reposo de la ley es una medida social. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los hizo una nación, les dio una ley, y dentro de esa ley les dio un reposo como una medida social. Cuando una nación se emancipa, es decir, se libera de otra nación, lo primero que hace es aprobar una constitución para gobernarse. Si usted pone cuidado, cuando un pueblo es liberado de otra nación, lo primero que hace ese pueblo liberado es hacer una constitución, una ley para gobernarse. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto para hacerlos una nación, les dio una ley.
les dio un sacerdocio, les dio un santuario, y dentro de esa ley incluyó una medida social. Les dijo: 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Éxodo 31 les dijo: mis sábados, 31:15 en adelante, mis sábados son señal entre mí y vosotros los hijos de Israel. Así como la circuncisión fue el pacto de Abraham, la señal del pacto de Abraham, así como el arco iris fue la señal del pacto de Noé, los sábados, plural, porque había sábados de día, sábado de semana, sábado de años. Entonces los sábados eran la señal del pacto de la ley. Esa era una medida social, no espiritual, porque cuando Jesús estuvo en la tierra y lo censuraron porque sanó a aquella mujer encorvada de la sinagoga y aquel otro de la mano seca, Jesús les dijo: si vuestra oveja cae en un zanjón, no la sacaréis porque es día de reposo. ¿Y cuánto vale más esta hija de Abraham que estaba azotada por Satanás? Entonces les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado no es Señor del hombre, sino que el hombre es Señor del sábado, porque el sábado fue una medida social para el hombre. Dios, que creó al hombre, sabe que esta máquina necesita descansar, pero no tanto hasta que la miseria lo alcance, ¿no? Entonces, los sábados de la ley son esa medida social. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Solamente los sabatistas son los que están llamando al sábado como Señor de ellos. Ese es el segundo. El tercer reposo es el de la tierra prometida. Israel salió de la esclavitud, de la opresión, para ir a poseer una tierra fructífera que fluía leche y miel, tierra de montes y vegas, tierra que bebe la lluvia del cielo, ciudades que no habían edificado, viñedos y olivares que no habían plantado. Es decir, ellos salían de una esclavitud degradante y oprimida a poseer una tierra fructífera, ciudades. Ese era el reposo para ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Leamos en el capítulo 3, versículo 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Capítulo 3, versículo, de Hebreos. (3:14) porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos
que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vea que Israel guardó el sábado en el desierto y no entraron en el reposo. Ellos guardaron el sábado desde el Sinaí hasta Cades Barnea, y ellos no entraron en el reposo, porque el reposo no es un día, es un estado que se goza. Entonces, ¿quiénes fueron los que perecieron en el desierto y no entraron en el reposo? Pues aquellos que desobedecieron y quedaron postrados en el desierto. ¿Qué sigue? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí viene el cuarto, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Vean, aquellos no entraron en el reposo que era la tierra prometida, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Este es el reposo cristiano. ¿Cómo le llamamos así? Reposo cristiano, sí. Así el uno fue el de Dios, el otro el de la ley, el otro el de la tierra prometida, y este es el reposo cristiano. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. El reposo no es un día, es un estado en el que se entra y se goza, se vive. Como el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Abra su Biblia si quiere, ahí en el capítulo 4 de Hebreos. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Bueno, Israel guardó el sábado, pero no entró en el reposo. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad. Porque cuando Moisés mandó los espías a inspeccionar la tierra, 10 de los espías dijeron que la tierra era una tierra que tragaba a los moradores, que los habitantes eran gigantes y que ellos parecían langostas. Aquel día el pueblo vilipendió la tierra, menospreció la tierra, hablaron mal de la tierra de la que Dios había dicho que fluía leche y miel. Y a pesar del testimonio de Josué y Caleb, que dijeron la tierra es buena, trajeron un gajo de uvas en una vara y dijeron: si Jehová se agradara de nosotros, Él los entregará en nuestras manos, y los gigantes serán como pan, que los comeremos. Pero el testimonio de los 10 pudo más, y aquella noche se largó el pueblo a llorar y a murmurar, e iban a apedrear a Moisés, e iban a hacer un capitán para volverse a Egipto. Entonces esa noche Dios juró: ninguno de esta generación entrarán en la tierra que fluye leche y miel, sino Josué y Caleb. Entonces Dios los condenó a vagar 40 años
hasta que perecieran todos aquellos hombres de 20 años arriba que vilipendiaron, que menospreciaron la tierra prometida como el reposo de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los que perecieron y no entraron en el reposo? Pues los que salieron de Egipto por mano de Moisés, quienes oyeron la palabra pero no les aprovechó por no mezclar fe, quienes fueron condenados. Ellos no entraron en el reposo, aunque guardaban el sábado. Ese es el reposo cuarto. Y dice que si Josué el tercero, que si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. ¿Cuál era el otro día? El cristiano. Entonces, ¿el reposo cristiano cuál es? Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y hemos reposado como reposó Dios de sus obras. ¿Por qué reposó Dios? Porque todo lo que hizo era en gran manera bueno. ¿En qué base reposa el cristiano? En que todo lo que Jesucristo ha hecho para nosotros es perfecto, es completo. Ese es el reposo cristiano. Pero los que hemos creído, no es estándose el sábado sin hacer nada, es creyendo en la obra de Cristo lo que nos da el reposo. El reposo no es un día, es un estado que se vive, que se goza, que se disfruta. Un adventista está metido ahí en el corral de la ley y ojalá no haga nada en todo el año. No tiene el reposo, porque el reposo es la seguridad que lo que Jesucristo hizo es perfecto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Con una obra nos justificó, con una obra nos santificó, con una obra nos expió, nos propició, nos reconcilió, nos libertó. En fin, el reposo cristiano es ese. Los que hemos creído, hemos entrado y hemos reposado de la misma manera que Dios reposó de sus obras. Dios no es que se acostó porque estaba cansado, porque Él no se cansa ni se fatiga. Dios reposó porque vio que su obra era en gran manera buena. Cuando un hombre puede ver lo que Jesucristo hizo, descansa seguro en la obra redentora de Cristo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, Él es el descanso, no es un día. Un día fue en la ley. Bueno, entonces, para concluir el capítulo 4 de Romanos, dice que lo que se escribió respecto a Abraham y a David, no solo se escribió con respecto a ellos, sino con respecto a nosotros. Versículo 23, 24 y 25 de Romanos 4. Es decir, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, lo que está escrito de que Dios justificó a Abraham sin las obras, justificó a David sin las obras, se escribió no solo con respecto a ellos, sino con respecto a nosotros, a los que creemos en aquel que fue entregado por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Entonces, está bien clarísimo de Romanos 3:21 hasta el fin del capítulo 4, que la justificación por la fe en Jesucristo es el único método, la única forma de que un pecador
es justificado y puede hallar la paz con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Y el capítulo 5 entonces nos da el resultado o los frutos de esa justificación. Así como el que siembra un árbol espera tener un fruto, al Dios hacer esta obra en el creyente se espera un fruto. Y allí en el capítulo 5 tenemos el fruto de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos, no tendremos, no tenemos, hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer fruto. Creo que ustedes se deben acordar lo primero que uno experimentó cuando vino a Cristo fue que esa carga del pecado, esa tercio que uno llevaba en la conciencia, esa culpabilidad, todo eso se deshizo, se cayó, todo eso lo quitó el Señor. Entonces, el primer fruto de un hombre salvo, de una persona justificada, es que tiene paz con Dios. Es decir, que no tiene cuentas pendientes. Y no tiene cuentas pendientes no porque no las haya hecho, sino porque Dios se las ha perdonado. Porque Dios hizo al hombre recto y él se buscó muchas cuentas. Entonces, cuando uno viene como dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el primer fruto. El segundo, versículo 2: por quien tenemos entrada también por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 5:2. O sea, el segundo fruto es que por la fe entramos a esta gracia. La gracia es el favor de Dios. El que ha creído no solo ha sido perdonado y limpiado de su pasado, sino que ha entrado en el terreno de la gracia, en el favor de Dios, cuenta con el favor de Dios, disfruta del favor de Dios, y además de esto nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo único que nos da derecho a gloriarnos en la esperanza de la gloria es la obra de Cristo. No es el ser predicadores, no son las obras que nosotros hayamos hecho, no, lo único que nos da derecho a gloriarnos de que en el día de Cristo seremos transformados en la semejanza de Él es que mediante su redención Él nos justificó. Otro, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. En la tribulación solo se puede gloriar el cristiano. El impío maldice, reniega, refunfuña, murmura, y el que menos hace se queja. Pues a veces hay hasta cristianos y hasta pastores que refunfuñan, que viven así, en esa actitud de movidos por las circunstancias que los rodean. Pero el que ha sido justificado no solo se gloria en la esperanza de la gloria, sino que se gloria también en las tribulaciones. ¿Por qué?
porque Él sabe que la tribulación es una maestra. La tribulación produce paciencia. La tribulación no viene en vano. La tribulación es parte de la vida cristiana. Es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el mundo tendréis tribulación. Esas son promesas también de Cristo. Y no podemos decir estas me gustan y aquellas ponerlas a un lado. Jesús dijo: en el mundo seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Eso es parte de la vida cristiana. La tribulación produce paciencia. La paciencia no viene por pedirla. El que se pone a pedir paciencia está pidiendo tribulación. Porque la tribulación es la maestra, es la productora de la paciencia. Entonces, ¿por qué el cristiano se gloría en las tribulaciones? Porque el cristiano sabe que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí están las buenas, las regulares y las malas. Sí, ahí están todas. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando estas cosas vienen, no hay que preguntar: Señor, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué estoy pasando yo esto? Sino hay que preguntarle: Señor, ¿para qué es esto? Sí, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? No es por qué, sino para qué. Porque mientras usted esté preguntando por qué, usted está diciendo: bueno, y es que Dios me la está velando a mí. O es que ¿qué pasa conmigo? Pero si usted dice: Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué tengo yo que aprender? ¿Qué es lo que está mal? Pues entonces seguramente que se va a dar cuenta muy pronto y va a salir del paso. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. La paciencia prueba la fidelidad de Dios. La paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Entonces, la tribulación viene para producirnos paciencia, porque todos somos impacientes por naturaleza. Y estas cosas vienen cuando hay algo que no podemos quitárnoslo, que tenemos que aguantárnoslo, pues eso nos va a enseñar a soportar, a ser pacientes. Entonces, por eso el cristiano no debe alterarse, y mucho menos el ministro, que se descomponga su genio, su carácter, su actitud, porque le digan alguna cosa, o porque digan que lo van a trasladar, o porque, en fin, por alguna situación se descompone. Eso quiere decir mucho. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Uno en la tribulación tiene esperanza porque uno sabe que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Vamos a decir, si con uno están haciendo una cosa injusta, una cosa indebida, y uno espera pacientemente, Él sacará a la luz los derechos, como la luz o como el mediodía. Pero lo que hay es que esperar en Dios, porque si uno patalea y si uno se pone como un gato boca arriba, así hace el gato cuando ve que viene el perro, ¿no? Se pone pata arriba porque ahí no se le mete el perro. Y hay personas que no le pueden decir nada porque enseguida pues, se ponen pata arriba, ¿sí?
Entonces, eso dice mucho. El cristiano espera en Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor, y Él me hizo sacar del pozo de la miseria, enderezó mis pasos, puso mis pies sobre una roca, y puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. No hay que patalear, hay que esperar en Dios. Gloria a Dios. Bueno, esos son frutos. O sea, el cristiano, el que ha sido justificado, el que es de Cristo, debe mostrar esos frutos. Paz con Dios. Se está gloriando en la esperanza de la gloria de Dios. No se está gloriando en que ya recibe 200,000 o 150,000, o que ya tiene casa, o que ya tiene carro, o que ya tiene esto, y que ya tiene... No, todo eso se quedará aquí. Gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse en las tribulaciones, porque por muy difícil que se ponga la situación, por muy amarga, hay esperanza, porque el que nos llamó y el que vive y anda con nosotros es el Todopoderoso, y sus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya. Y además sabemos que esas cosas vienen para producir un efecto saludable. Recuerden en Hebreos 12, donde habla de la disciplina. Dice, ¿cuál es el hijo que está exento de la disciplina del Señor? Dice que si está exento es porque no es hijo, sino bastardo. Pero que si somos hijos, somos partícipes de esa disciplina. Y dice, y nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor nos disciplina, dice, para hacernos partícipes de su santidad. O sea que las circunstancias de la vida también son instrumentos del Señor para forjar nuestro carácter y nuestra personalidad. Si uno no aprende con la palabra, las circunstancias lo enseñan. Como se dice en el dicho mundano, el que no oye consejo no llega viejo. Hay personas que no escarmientan sino en su propia cabeza. Les dice uno, no es por ahí. Pero hasta que a él no le llegue el golpe, no se va a dar cuenta que no es por ahí. Entonces la vida es una escuela, y Dios usa las aflicciones, la disciplina y las circunstancias para forjar nuestra personalidad cristiana y para hacernos partícipes de su santidad. Bendito sea el Señor. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza es algo que nos capacita para sufrir. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es consecuente. El que tiene esperanza tiene capacidad de sufrir cuando le toque.